Por fin, Hola. ya bien. Funcionó la tecnología hoy. Bienvenidos, bienvenida Mónica, bienvenido Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarte, Sandra. Gusto saludarte, Mónica. Aquí estamos Gracias. pasando el calor un poquito. Pasando el calor, justamente. Bueno, yo oficialmente te doy esta bienvenida, justamente valga la redundancia, es la última entrevista que vamos a hacer en este año, ya lo estamos finalizando. Ha sido un año arduo, de bastante trabajo, hubo entrevistas muy interesantes con artistas, con escritores, con profesoras, docentes. Hubo realmente así como un abanico de conocimientos, de causas. Así es que bueno, ahora te dejo con Mónica, yo voy a estar detrás de bambalinas. Muchas Y gracias, nos vemos en... Nos vemos por la invitación. Muchas mañana un gracias. gusto. Ya. Hola, Mónica. Hola Rubén, ¿cómo estás? Qué Bien, bueno que bien. estás acá. Aquí estamos. Que Bueno, ojalá sirva la entrevista para mucha gente. perfecto. Bueno, tal como decía Sandra, hoy es nuestra última entrevista del año 2002. Estamos contigo, don Rubén Rojas, bibliotecólogo, escritor, con un magíster en educación superior y en liderazgo de gestión y administración educacional. Voy a rogar que disculpen mi voz, me bajó un resfrío violento, así que espero que se escuche bien. Yo les voy a contar algunas cosas sobre Rubén, por ejemplo, que a lo largo de su desempeño profesional ha estado a cargo de bibliotecas escolares y universitarias, públicas y privadas, teniendo como norte siempre el fomento del hábito lector en sus usuarios. Hace 14 años creó el Instituto Emprender para colaborar con el perfeccionamiento del personal profesional y administrativo que se desempeña en bibliotecas. Allí se capacita tanto a personal administrativo como docentes y empleados públicos. Vamos a conversar con Rubén también para que nos cuente el valor y la evolución que tienen las bibliotecas, los cambios que están sufriendo, los desafíos para lograr que los niños, jóvenes y mayores lean y se encuentren en la lectura como un refugio acogedor. Además, en su condición de escritor de poemas y cuentos, vamos a abordar su último título, que es una novela, Mujeres, un canto de libertad, basada en hechos reales y ficcionada para contarlos. Les quiero adelantar algo sobre la misma sin querer, sin que sea un spoiler, porque me pareció muy bonito la descripción que hay de la novela misma. Dice, el machismo, la violencia contra la mujer y la familia, el alcoholismo, la pobreza, la delincuencia y las tradiciones hacen surgir una visionaria organización. Mujeres, un canto a la libertad para defender a sus iguales con métodos quizás no muy legales a veces, pero sin duda efectivos. En ella encontrarás caminos posibles de sanaciones sociales y espirituales, cambios completos de vida, solidaridad en la práctica, emprendimientos para lograr la independencia económica y términos de decretos malintencionados contra hijos, como no, con mucho humor. Una lección de vida y coraje. Yo estuve hojeando la novela y me encantó. Este libro lo vamos a sortear al final de la entrevista, así que para todos los que se estén uniendo y quieran unirse o cuéntenle a sus amigos, es un magnífico regalo de Navidad. Como siempre el concurso lo hacemos en base a lo que conversamos durante la entrevista y tiene algo que ver con el libro mismo. Así es que sería ideal que se queden hasta el final. Bienvenido Rubén y muy agradecida de que estés acá con nosotros en Fundación Tatrexto, finalizando y cerrando un ciclo que para nosotros ha sido muy gratificante. Cuéntanos, por ejemplo, de tu labor en bibliotecas y luego como formador de personal de bibliotecas. Bueno, yo estudié bibliotecología en la Universidad de Chile y me desempeñé en bibliotecas escolares, públicas y universitarias. Y teniendo siempre como norte el fomento lector, súper importante, cara de repente a que un porcentaje importante de nuestra población no lee. Y bueno, a raíz de eso también que terminando viendo que bibliotecología venían cambios bien importantes con la computación, creé Instituto Emprender, que es una OTEC dedicada fundamentalmente a capacitar bibliotecarios, administrativos, gente que trabaja en bibliotecas escolares. Y ahí en las bibliotecas escolares nos topamos con mucha gente que no estaba capacitada, entonces fue un acierto. Y también, como nos cambió todo un poco a los bibliotecarios, también a los bibliotecarios profesionales y también al personal administrativo de la biblioteca universitaria. Y eso a nivel de toda la biblioteca del país.
incluso Perú. Ah, Y fue muy bueno capacitar al personal también administrativo de las bibliotecas, porque generalmente no había en esos tiempos, como hay ahora, que se capacitan en algún instituto se ofrecen técnicos en bibliotecología, sino que esa persona ingresaba a la biblioteca y se formaba a sí misma y la formaba en la misma gente. Entonces, al darle ya una capacitación completa como un diplomado, podían después incluso, sucedió que mucha gente se cambió de trabajo a trabajos mejores y servía mucho mejor a la biblioteca. Y el personal bibliotecario indudablemente que aprovechó todo esto porque ha cambiado todo, ¿no es cierto?, con Internet. Yo estoy hablando, los primeros trabajos nuestros eran muchas veces en las bibliotecas públicas, cuando solicitaban algún material de algún héroe nuestro, no habían tantos libros, no habían muy pocos libros, incluso se pasaba el Icarito y ahí los niños copiaban en ese tiempo, estoy hablando de un montón de años atrás. Entonces, ahora existe una cantidad importante de información en todos los medios, pero ese tiempo era así. Entonces, hoy teníamos pocos libros en la biblioteca pública, en Chile había muy pocas bibliotecas públicas y en los colegios no había bibliotecas escolares, prácticamente la gran mayoría de los colegios, salvo los colegios particulares. Y de ahí, años atrás, se creó los CRA, que son bibliotecas escolares, y ahí se empezó a dotar a muchos colegios. Pero antiguamente era muy poca la gente que tenía acceso, ¿no es cierto?, al conocimiento y también a los libros. Por eso a mí me interesa mucho que ojalá todo el mundo pueda acceder, ¿no es cierto?, a la literatura y al conocimiento. ¿y Y cómo ves ahora, tú, perdona, cómo ves tú entonces la evolución del rol de la biblioteca eh, en un mundo donde tienes, tal como dices tú, acceso a mucha información pero a través de distintos métodos o distintos instrumentos? Por ejemplo, el solo hecho que tengas internet, si tienes un teléfono inteligente, accedes a un mundo infinito de conocimiento, pero me da la impresión de que no existe em, entendimiento real de cómo hacerlo. O sea, los chicos no saben usar la biblioteca, no saben entrar, no saben cómo buscar, no saben cómo investigar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú el rol de un bibliotecario quien atiende súper al cliente? súper importante, incluso nosotros a nivel de universidades, capacitamos también a los profesores, a los docentes, y para, ¿no es cierto?, enseñarles, porque ahora hay varias bases de datos que todos son nuevos, entonces les enseñamos cómo manejar, y también a los investigadores, cómo hacer una investigación, ¿no es cierto?, cómo citar de repente un libro, citar algún escrito, todo eso lo estamos enseñando a los bibliotecarios. Para los alumnos que están en tesis también los guiamos y le hacemos un curso especial para que hagan una tesis de acuerdo Perfecto. a normas que se exigen a nivel internacional. Por lo tanto, Sí, los bibliotecarios ahora somos súper importantes. Y hay bibliotecas en toda el área, que eso mucha gente no sabe que en todos los ministerios prácticamente hay bibliotecas, en todas las universidades, en toda institución que merite investigación hay una biblioteca. Y hay bibliotecas especializadas, ¿no es cierto?, por ejemplo, en minería, bibliotecas especializadas en salud, bibliotecas especializadas, por ejemplo, que yo visito mucho, la biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil, que es una creación de Fundación Palabra, ¿no es cierto? Y ahí están todos los libros que uno, latinoamericana, que podría servirle a uno para investigar o para leer, ¿no es cierto?, para conocer nuevos autores. Entonces, existe una gama impresionante de bibliotecas y centros de documentación para consultar. Y nosotros los bibliotecarios somos los encargados, ¿no es cierto?, de nutrir la biblioteca adquiriendo, ¿no es cierto?, libros que le permitan, ¿no es cierto?, a ese personal o a sus usuarios para satisfacer su necesidad de información. claro. Yo conversaba la otra vez con un profesor universitario y me decía que a él le sorprendía eh, cómo los chicos en realidad desaprovechan, incluso algunos académicos desaprovechan los recursos que tienen por un desconocimiento de cómo acceder justamente a ese material y a esas bases de datos. Y bueno, si pensamos en lo que conversábamos tú y yo el otro día, de que eh, no entendemos lo que leemos, es súper preocupante porque en el fondo todo está dispuesto en la mesa y sin embargo nos cuesta mucho. No sé si estamos muy eh, estimulados por demasiado foco de atención y nos cuesta centrarnos, porque para investigar necesitas sentarte a leer, necesitas sentarte a elegir un texto y además entender que no es
copia, pega, copia, pega. Sí, yo creo que hay bibliotecarios es súper importante también los profesores, son súper importantes, profesores de básica, profesores de media, universitarias, que de repente siempre le consultan, ¿no es cierto? ¿Qué libro me aconseja usted leer? Y ahí uno se entusiasma y forma un lector. Ahora, hay tanto, porque está, ¿no es cierto?, los bibliometros, que uno va a ir, se baja en una estación y puede sacar libros, 4 libros. Está la Biblioteca Santiago también, que es fenomenal, uno puede llevar para el libro a la casa. Están también estas bibliotecas digitales. O sea, estamos llenos y bombardeados, ¿no es cierto?, de donde uno podría leer, donde uno podría investigar tal tema. E incluso a mí, cuando yo tenía que supervisar una biblioteca en las cárceles, de repente era muy bueno para ellos entregarle libros, y teníamos libros de construcción, libros que podrían hacer hoy un oficio, que era muy importante. Entonces, ahora, de alguna manera, todo eso ya está puesto en Internet. Uno pone YouTube o pone cualquier, y sale una persona explicando todo. Yo encuentro genial, ¿no es cierto? De repente las cosas, yo he hecho pruebas, las cosas más increíbles preguntando en YouTube, y aparece una señora, que si yo, aparece alguien que te explica todo. Sí. Entonces, está la información dispuesta, y podemos mejorar. Ahora, mientras más leamos también, mientras más vamos a tener mejor comprensión lectora. Y ahí tenemos un problema serio. En nuestro país, los ejecutivos no entenderían mucho leer un texto porque no han leído. No han leído, entonces no tienen comprensión lectora. Y eso viene desde la casa, ¿no es cierto? Que yo creo que ojalá, antiguamente habían bibliotecas en las casas, ahora no ven libros en las casas mucho. Entonces, que los papás, los profesores, todos las educadoras de párvulos, que son súper importantes, que los niños lean, porque al leer, ¿no es cierto?, podrían después inclusive entender las matemáticas, porque si le dan un problema y no entienden lo que están leyendo, no pueden resolver ese problema. Y ahí tenemos un desafío serio, nosotros los bibliotecarios, y todo lo que está por el mundo de la educación. Sí, Ahí tenemos un y, desafío. conversando la otra vez con un amigo que es periodista, crítico de cocina y gastronómico, y además se dedica a la literatura infanto-juvenil, él me decía que son varias las razones por las que a lo mejor las bibliotecas o los bibliotecarios o los mismos profesores como que acompañan a los niños como hasta quinto sexto. Y luego, y si no formas el hábito lector ahí, es muy difícil que luego lo tome, lo encuentre. Y en el caso de encuentre, generalmente son lecturas muy solitarias. Entonces, que es necesario que el acompañamiento sea hasta el final. Porque lo que tú lees a los 5 años, evidentemente no es lo mismo que lees a los 15, tienes una evolución en ese sentido. Entonces, no sé, yo encuentro fatal que se haya sacado filosofía, por ejemplo, de los colegios. Lo encuentro terrible. Yo tengo, a mí siempre me han gustado los libros donde te recomiendan libros. Me parece súper interesante la lectura que otros hacen de otros autores. Entonces, yo tengo un libro que he regalado un par de veces que se llama Un paseo por mi biblioteca. En realidad es un viaje por mi biblioteca, que solamente lo conoce, de Pierre Jacomet, que es un buenísimo libro. Entonces él cuenta cuáles son los libros que han sido importantes de su vida. Y me recuerdo también de lo que le pasaba a Borges con su biblioteca. Él tenía una relación con su biblioteca maravillosa. Entonces él decía, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, las extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Y hay un profesor colombiano, Mauricio Taborda, que decía, para Borges la biblioteca era un lugar de convergencia del pasado y el presente. Su relación con la biblioteca fue intensa, permanente y voraz. Acercarse a su literatura es entrar en contacto con la tradición literaria, con las múltiples voces que modularon su mirada. Borges nos enseñó que la biblioteca, más que un lugar con fines utilitarios o un repositorio de objetos, es ante todo un lugar con valor existencial. La biblioteca es una profunda experiencia espiritual, lugar de encuentro con una atmósfera propicia para la felicidad. Y lo cita, lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso. Yo figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca.
Esa cita yo la encuentro preciosa, preciosa. Que en realidad te da cuenta, él al final de su año ya estaba ciego, conocía de memoria su biblioteca. Bueno, Borges, Borges. Pero fíjate que la biblioteca nuestra, ahí se ha hecho un experimento, bueno, ahora se hizo en la universidad, en la biblioteca de Concepción, si no me equivoco, de llevar personas y entonces iba una persona que tenía, y si esa persona tenía un oficio, uno podía preguntarle, era como un libro, pero que la persona contaba su vida, contaba cómo se hacía su oficio. Ahora la Universidad Católica sacó recién, por ejemplo, una biblioteca de materiales, que va a servir mucho para la gente de arquitectura. Tenemos, por ejemplo, varias bibliotecas públicas que se hacen muchas actividades, yoga incluso, teatro, se le enseña a los niños manualidades, a adultos mayores también. En todas las bibliotecas públicas del país se le enseña a la gente computación. Hay en todas, y hay un montón de cursos súper buenos que ofrece el sistema de bibliotecas públicas del país, de todo. Entonces, es cosa de, el que quiere conocer, el que quiere aprender, únicamente está, todos tenemos un celular, tenemos, bueno, la gran mayoría de computadores, y podemos acceder a esa información tan rica, tan preciosa, que a las 24 horas del día, y todos los días. Entonces, más que nunca, si uno quisiera aprender un oficio, está ahí. O sea, Mm, absolutamente todo. sí, Entonces, y el conocimiento ahora se democratizó por Internet, ¿no es cierto? Todos tenemos acceso. Antiguamente, por ejemplo, una enciclopedia valía carísimo y muy pocas casas tenían enciclopedia por el valor. Pero ahora tenemos absolutamente de todo y es impresionante lo que ha pasado con la computación, con todo el conocimiento humano. ¿Ya? Ahora tenemos un problema también los bibliotecarios, que de alguna manera tratamos de solucionarlo, porque está la cantidad de información que hay, que tiene que haber un intermediario, que somos nosotros, yo creo, entre ese conocimiento y la persona que está investigando, porque hay muchas sucede, mucho de ese conocimiento no es verdad. O sea, hay muchas cosas que se dicen ahí que no son verdad, entonces uno tiene que filtrar cuál es la fuente, de dónde, qué universidad dijo eso, qué investigador dijo eso. Entonces, nosotros los bibliotecarios también, la biblioteca universitaria, hacemos esa gestión. Súper importante. En CONICYT, por ejemplo, mi señora que es bibliotecaria trabajó en CONICYT y hacía todo ese filtro, porque de repente hay informaciones que parecen y no son. Entonces, si un investigador cita eso, es un problema serio. claro. Entonces, el bibliotecario es un mediador, ¿no es cierto?, entre el conocimiento, entre la imaginación de muchos autores y el usuario que la necesita. Mm. Y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es inapropiada o impropia, no sé, no sé cómo calificarla. Eh, Puesto a escoger entre una biblioteca digital y una biblioteca de papel, tú como que sabe investigar y ver y clasificar, ¿cuál prefieres? Yo en estos momentos estoy abierto a todas las posibilidades. Genial, El papel es un libro, tan lindo. leer el olor, ¿no es cierto?, las tapas, tocar eso, dar vuelta a una hoja, marcarle arribita, ponerle, ¿no es cierto?, un marcapágina, fabuloso. Pero también la biblioteca digital. También de repente escuchar un audiolibro. Voy en mi auto, estoy haciendo algo en la casa y pongo un audiolibro. También es bueno. O sea, todas las formas que están disponibles hay que aprovecharlas. Sí, Entonces yo no sí, me cierro. Hubo años atrás que decían que con todo esto, si era acá la biblioteca de libros, no, más que nunca se está imprimiendo libro aquí en el mundo. O sea, porque la gente necesita contacto con eso. Además, en la textura y todo eso es es bueno. Y de experiencia, repente a mucha gente también le cansa leer en el computador. claro, claro. Sí, a mí yo soy una nostálgica, a mí me gustan mucho los libros, pero valoro muchísimo la posibilidad que tienes infinita en la red, pero es súper importante lo que tú dices respecto de saber seleccionar, o sea, tú le dices a Mr. Google, averígame tal cosa, y salen chorrocientos citas de algo, y dices, ya, pero ¿por dónde empiezo? Cuál es la real? ¿Cuál es la buena? Eso yo creo que sí, debieran enseñarlo desde el colegio. Ahora que está todo digitalizado, porque cuando éramos chicos, claro, consultábamos el carito, pero era el carito y una que otro libro más, chiquitito, otro. Y era fácil, era relativamente fácil. Tú tenías que copiar, redactar, etcétera, etcétera. Pero ahora tienes un universo de información y saber filtrar es fundamental. Oye, Rubén, y
me gustaría que nos pasáramos a tu calidad de escritor. Eh, yo sé que en tu sitio web, que es rubenrojas.cl, si no me equivoco, Sí, sí. rubenrojas.cl, bueno, la Sí. gente que nos está escuchando o que va a escuchar la entrevista puede buscarte ahí y ver algunos de tus cuentos que son muy bonitos, y hay una referencia a tu última novela. Me gustaría que nos contaras, y aquí atentos a los que estén escuchando o viendo, porque sobre la base de esto vamos a hacer el concurso, la novela Mujeres, un canto a la libertad. Cuéntanos de qué va, en qué te inspiraste para escribir esta novela. Bueno, hay un problema acá que existe, ¿no es cierto?, las tomas de terreno. Antiguamente, en los años 60, 70, ¿no es cierto?, hubieron muchas tomas de terreno, que son los años 56, que más o menos en Chile, y ahora se han acrecentado, ¿no es cierto?, mucho. Y la novela un poco narra, ¿no es cierto?, en los años 60, 70, todo lo que es una toma de terreno, lo que sucede también, y dentro también de eso aparece un grupo de mujeres, que se llaman Mujeres un canto a la libertad, que se organizan un poco, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, evitar que muchos maridos o otras personas, ¿no es cierto?, que están sufrieran y hicieran maltrato contra las mujeres. Entonces se organizan y hacen actividades que no son muy lícitas, pero que en ese tiempo eran totalmente para evitar todo esto. ¿Ya? También en esa novela se narran, ¿no es cierto?, varios hechos que de alguna manera, ¿no es cierto?, pueden colaborar a una discusión dentro de un colegio, y debo decir que de temas de feminismo, temas, ¿no es cierto?, de desarrollo, temas también de búsqueda de soluciones, de cómo hacer muchas cosas, y también puede servir, ¿no es cierto?, para muchas mujeres, porque es un libro totalmente feminista, en el sentido de que se apoya a las mujeres, y incluso los colores de las tapas están, ¿no es cierto?, son los Sí, colores feministas. me llamó la atención eso, que lo tuvieras violeta, ¿sí? Sí. Y la idea, yo estoy siguiendo una segunda parte con estos protagonistas, y también la novela también tiene mucho humor, también hay mucho amistad, también hay muchos asuntos que podríamos de alguna manera apropiarnos y que nos lleven, ¿no es cierto?, a un mejor lugar. Ahora, el hecho de escribirla, pensando por todo lo que estaba tú hablando antes, que generalmente el fomento lector se hace hasta quinto, sexto básico, muchas actividades, sobre todo en los primeros años básicos, de cuento lectura, muchas cosas, pero de repente por ahí se acaba todo eso y después ya en la media y en la universidad ya no hay nada, ¿no es cierto?, que para fomentar los hábitos lectores. Y esta novela pretende un poco, ¿no es cierto?, que ojalá que los alumnos que la lean puedan, ¿no es cierto?, después de esta, subir, ¿no es cierto?, a mejores, a escritores, ¿no es cierto?, más, que sea un peldaño, que se enamoren. Y eso fue un poco una de las guías que yo traté de hacer, que la novela, ¿no es cierto?, fuera una muy simpática, muy amena, ¿no es cierto?, para que ellos puedan, ¿no es cierto?, seguir leyendo. Me interesa mucho el tema de que todos podamos tener una buena comprensión lectora. Sí, bueno, yo en ese sentido te quería preguntar, está dirigida, bueno, hay claramente un homenaje al ñeque femenino en circunstancias que son bastante adversas. Hay personajes bastante entrañables, son textos no muy largos, los capítulos, así que la verdad que es fácil seguirlo. Y, y está dirigida ¿a quién? ¿Tú dirías que quién puede leer esta novela? ¿De qué edad? Yo creo que podría ser una persona prácticamente, ahora como hay tanto abertura, entonces, pues perfectamente una persona de octavo hacia arriba, ¿no es cierto? Y la educación cuarto medio, tercero medio, la universidad, podrían leerlo. Todo el mundo, todas las mujeres podrían leerlo porque se van a encontrar ahí que de alguna manera pueden derrotar muchas cosas. Hay, ¿no es cierto? Siempre por qué luchar, por qué vivir, siempre hay esperanza. Es una novela que tiene mucha esperanza. Yo diría que eso es lo que más, de todo, absolutamente para todas las personas, para todos los protagonistas, siempre hay una esperanza. Siempre hay decretos de repente, siempre hay como malas intenciones, siempre hay como fronteras que parece que uno no las puede pasar, pero de alguna manera en la novela se pueden y es posible traspasarlas.
está el Carne Amarga, que es el personaje principal, que el nombre ya indica cómo es, y él también puede, ¿no es cierto? Todos podemos, de alguna manera, cambiar, de repente tener algo. Yo creo que lo más importante es la esperanza. Yo un poco eh, creo que necesitamos todos vivir bien, ser felices. Y eso es una cosa que se puede lograr, que cuesta un poco, que hay que negarse, que hay que hacer muchas cosas, pero siempre hay esperanza, siempre. Y yo creo que más que nunca, de repente ahora también, con todo este asunto de Internet, también la gente un poco se está viviendo un tiempo de soledad, ahora estamos hablando que los jóvenes están pasando mucha depre y todo eso, pero es tan importante de repente decirle a otro, ¿no es cierto? Oye, te quiero, oye, tú puedes, es tan importante. Y yo me acuerdo siempre de Clinton, ¿no es cierto?, que el presidente de Estados Unidos pasaba cuando chico, el papá era alcohólico, tiene una familia bien disfuncional, y pasaba por un choco y el tipo le decía cosas bonitas, qué sé yo, y el otro hermano, nada. Y Clinton llega a ser presidente y su hermano, ¿no es cierto?, termina en la cárcel. Entonces, de repente, el libro pretende ser un poco una caricia tan importante. En estos tiempos, una sonrisa es fundamental. Y es gratis. Entonces, es un Claro, poco el libro. claro, porque en realidad el libro, ¿tú conociste alguno de esos personajes o son todos tuyos, de creación tuya? Hay ficción y realidad. Las dos Ya, cosas. Hay mucha ficción y hay mucha realidad también. ya, Yo tuve la suerte de conocer los campamentos, sé cómo de los sin casa. También debo decir que la gente más solidaria que yo pude conocer fue ahí. Era increíble cómo son de solidarios, cómo también se aman ellos. De repente llegaba una persona del sur, generalmente provenían del sur la gente, venían a Santiago a hacerse la América y costaba, mucha gente no. Entonces lo alojaban ahí, le daban comida y cuando no había, convidaban al vecino. O sea, era mucho amor, mucho también de conversar con el otro, de preocuparse del otro. ujú, Familias también, la familia también unida. Y yo echo mucho menos ahora que desgraciadamente ya no estamos como antes tan unidos la familia. Pero ellos todos se recibían, se celebraban los santos, se celebraban los cumpleaños y ellos ponían la mejor mesa posible para atender a todos sus invitados. Yo creo que me marcó mucho, o sea, el amor entre ellos. Tú, tú eres Y, tienes una visión muy positiva sobre cómo posibilita el leer, el hacer tu vida mejor, el cambiar el mundo, el cómo un texto eventualmente puede inducirte a encontrar el sentido de tu vida o de lo que tú quieres hacer o cambiar algún camino que estás siguiendo. Aquí algunos de los personajes sufren un cambio importante y se dan cuenta de que en realidad es, por donde van no van bien. Y hoy por hoy, digamos, donde lo que se aplaude es el dinero y el éxito fácil, la verdad es que eh, me parece súper bonito que tú promuevas que desde la adversidad uno pueda plantearse que si uno lee, que si uno es solidario, que si uno está con los otros, puede cambiar el mundo, su circuito, su círculo. Y eso es fundamental. Entonces, aquí hay varios ejemplos de superación, varios ejemplos de solidaridad. Y así que agradezco muchísimo que nos hayas regalado este libro para que lo sorteemos ahora. Vamos a, estoy dándole vuelta a ver qué pregunta podría hacer para que el primero que la conteste, si es que nos está escuchando, se gane este libro. Pensaba, por ejemplo, quiénes son los protagonistas de la novela Mujeres, un canto a la libertad. Es como un poco obvio, pero ni tan obvio también. O sea, y bueno, me dijiste, saltándome, yendo un poquito más adelante con lo del concurso, la saga que busca contar otras historias también de estos campamentos, algo similar. claro, yo continúo con este grupo de mujeres que son del año 60-70, ¿no es cierto? Y siguen actuando en el día de hoy. Y ahí se agrega una bibliotecaria y se agrega una abogada, ¿no es cierto? Una bibliotecaria porque nosotros tenemos mucha acceso a la información y bueno, y
y la abogada, ¿no es cierto?, que sabe con la parte legal, y también se agrega mucha gente, ¿ya? Para, ¿no es cierto?, en estos tiempos también las mujeres no han avanzado mucho. Tenemos el 80 y tantos % de gente que no ha pagado, ¿no es cierto?, las pensiones, tenemos también muchos problemas. Entonces, por ahí, este grupo sí que tiene que seguir funcionando en este tiempo de ahora. La mujer, ¿no es cierto?, merece todo el respeto y debe, ¿no es cierto?, aspirar a vivir una vida mejor. Y ahora, más que nunca, porque es difícil el mundo de ella, uno de afuera como hombre, porque ellas trabajan generalmente, llegan a su casa, siguen trabajando y hacen muchas cosas y nosotros, los hombres, estamos un poco al debe ahí estamos porque no colaboramos mucho, la mujer tiene la misma exigencia que de repente más exigencia que nosotros los trabajos, y te digo, y ella me administra la casa, no descansa nunca. Yo recuerdo a mi madre de repente, con 8 hijos, Uf, le saco el sombrero, o sea, cómo trabajar esas mujeres y siempre con una sonrisa y no se bien. Cuando en ese tiempo era todo más difícil porque no existía tanta tecnología. entiendo. También, entonces, la mujer preocupada, la mujer no es tu héroe. Yo creo que la mujer en estos momentos es una mujer héroe, va a ver los niños, se acuesta a la última, se levanta a las primeras, y eso también es súper importante destacarlo. Nosotros, bueno, los hombres, todavía no hemos aprendido a colaborar con ellas, o sea, no nos ponemos un poco de repente, oye, yo también puedo lavar, yo también puedo barrer, yo también puedo regar el jardín, yo también puedo hacer esto. Entonces nosotros generalmente hemos vivido un poquito más la vida más fácil que la mujer. Bueno, ese Y es un eso, temón, un poco el mensaje. es un gran tema porque yo no, a ver, no sigo ninguna línea feminista ni nada, pero me identifico con algunas del feminismo. Y, y yo creo que en el lenguaje si el lenguaje cambia, cambian también las actitudes, porque por ejemplo, pensaba en, es que los hombres no ayudan todavía, es que los hombres no tienen que ayudar, los hombres tienen que hacer su parte. Esa es la cosa, o sea, como que todavía no lo entienden, y yo creo que probablemente las mujeres a lo mejor no hemos tenido la astucia suficiente de desligarnos de algunas cosas, de pedir que el otro haga su parte, y hay una cosa como de choque. Entonces, como estamos como de choque, yo tengo la sensación de que a los hombres al final también como que los expulsamos, o les echamos en cara que no hacen, o que no ayudan, o que no colaboran. Yo creo que tenemos que suavizar un poco la manera en que nos comunicamos también, ¿ya? Y cómo hacemos pareja, cómo hacemos complicidad, cómo hacemos comunidad. Yo creo que por ahí, bueno, en mi impresión, no lo sé. Y bueno, creo que la lectura de muchos textos que tienen que ver con el feminismo, podrían ayudarnos. Hay muchos hombres que sienten que el feminismo es una lucha contra ellos. Y no es eso. El feminismo lo que busca es la igualdad de ambos, para que los dos estén bien, para que los dos armonicen. Nadie quiere mascular a los hombres, ni criticarlos, no, queremos que sean parte de nuestra cotidianidad. ¿Te fijas? Entonces, creo que en ese sentido probablemente nos falte educarnos un poco más, leer más y tratar de entender de que no es la mujer contra el hombre, es la mujer con el hombre con la mujer, y cada uno dentro de su talento contribuir a la formación de la pareja. Sí, sí, evitar todo eso, bueno, pero vamos aprendiendo. Sí, sí, de a Vamos- poco, de a poquito va a ser. Bueno, Sandrita, no sé si estás por ahí, yo quisiera que ya hiciéramos el concurso. Ahí está la Sandrita. Yo creo que la pregunta en realidad va por el lado de, la novela se llama Mujeres a la Libertad. Me gustaría que nos dijeran nuestros oyentes em, quiénes son las protagonistas o los protagonistas de esta novela que promete además una aventura muy bonita, muy entrañable, y que promete saga, así que vamos
estar atentos a comunicar. A propósito, ¿cómo la compramos? ¿La compramos a través de tu página? De mi WhatsApp, de mi WhatsApp, Rubenrojas.cl o del WhatsApp. Ya. y también de mi página. ¿El WhatsApp tú lo tienes? ¿O no Eh, podríamos ponerlo en la entrevista cuando publiquemos. Si tú nos autorizas, ponemos tu número telefónico. Sí, ningún problema. Perfecto. Dime, Sandra. Y ahora sí les digo. Hay una persona en el chat, Angela.com12, que respondió las mujeres luchadoras de los campamentos. Perfecto, perfecto. Contestó perfecto. Perfecto. Y aquí acaba de decir también, las mujeres son las protagonistas, las luchadoras por un hogar. Me encanta Exacto. que ha participado muchísimo, así que agradecemos mucho tus intervenciones. Ben, un gusto gigante. Muchas gracias por haber regalado el libro. Muchas gracias por haber querido cerrar con nosotros el ciclo. Te deseo unas felices fiestas y a todos nuestros amigos que están por aquí. Esta es nuestra última entrevista, ya lo habíamos comentado, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a Sandra por esta iniciativa. Yo también Bueno, quiero gracias a ti también. Perdón. quiero dar las gracias a ustedes también por permitirme esto, de difundir esta novela. La estamos traduciendo al inglés, yo creo que ya en enero, la traducción en inglés, y creo que podría ser un aporte interesante para esta sociedad de ahora. Sí, es Así un que texto, muchas gracias. es un texto bonito, está bien escrito y de verdad los personajes son entrañables. Uno cuando lee algún título, por ejemplo, Un pilucho en el hospital, después el carne amarga, o sea, yo encontré que el nombre de ese personaje era genial, genial. Además, ¿quién es él? ¿Quién es él? Entonces, sí, la verdad que a mí me encantó, ¿ah? No lo he leído entero, pero las cosas que he leído me han gustado mucho, mucho. Así que Sí, muchas gracias. acoto lo mismo, el libro también lo tengo, así que lo recomiendo de todas maneras. Muchas gracias, Rubén, por esta visita virtual que hemos tenido contigo y también desearle a Mónica que se recupere pronto de ese resfrío, a tomar solcito. ¿Sí? Limonada con jengibre. Sí, pues, Sí, limonada con jengibre, eso. se contacte con nosotros por interno para que nos diga dónde se lo enviamos, cómo se lo hace llegar, o quizás si nos juntamos en algún lugar para tomarnos la foto y conocerla y publicarlo en las redes sociales. Fantástico, felicidades Ángela, de mi parte también. Eso, ahí alguien dice, Pitercio dice, también lo leí, me gustó mucho. ¿Sí? O sea, tiene seguidores ya, ya seguidores, qué bien. Eso. Fabuloso. Ya pues, Ya, muchas entonces gracias. nos despedimos, un gran abrazo, que tengan unas hermosas fiestas de fin de año, buenos augurios para el próximo, muchas bendiciones y que el espíritu divino llegue a cada corazón. Eso es mi saludo de esta noche. Muchas gracias. Igualmente, bien, me sumo a lo que dice. Felicidades. Felicidades para todos. Chao, chao. Adiós, Chao, buenas noches. buenas noches.